Buenas, mi nombre es Juan Carlos Torres. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el derecho probatorio y vamos a tomar en cuenta los siguientes temas: la prueba general, el objeto de la prueba, principios generales de la prueba, sistemas probatorios, la carga de la prueba antisistema, la prueba anticipada y el procedimiento probatorio. La prueba general viene a determinar como tal que es el averiguamiento que se hace en un juicio a razón de una cosa que es dudosa, es decir, que son los elementos de convicción que las partes están autorizadas para hacer reconocer ante los tribunales la verdad de una alegación. Esa es la prueba general, lo que viene a determinar, es decir, qué determina la prueba, en qué se basa y quiénes tienen derecho a usarla. Entonces, pero la prueba en la ubicación del contexto jurídico presenta un problema. Entonces, podemos decir, ¿cuál es el problema que se plantea? Bueno, a nivel jurídico, ¿qué es la verdad? ¿Se puede determinar la verdad? ¿Existe una verdad absoluta? En derecho se puede dar una verdad con relación a una disputa de derecho. Claro que sí. No obstante, el problema de la verdad se ha vinculado al problema probatorio. Es por ello se ha planteado como una finalidad de realización de las pruebas. Se ha dicho que la finalidad de la prueba es establecer la verdad. Otros opinan que se trata de convencer al juez de los hechos para que éste tenga la certeza que fundamente su decisión. En el contexto de la ubicación existe otro problema, el problema de la ubicación de la prueba. A este respecto, la doctrina se dividió en dos corrientes, la de los civilistas y la de los procesalistas. Los civilistas sostienen que quienes niegan la autonomía del derecho procesal afirman que forma parte del procedimiento y por lo tanto la prueba no es más que una fase del derecho civil. Los procesalistas sostienen que la cuestión probatoria es inherente al derecho procesal y por tanto su regulación puede corresponder al derecho adjetivo. Pero aquí en Venezuela podemos hablar de una tercera vía, una tercera postura o corriente, que es la de carácter mixto. Los partidarios de la llamada tesis mixta o ecléctica sostienen que la cuestión probatoria es susceptible de regulación tanto del derecho civil como del derecho procesal. Entonces, y tenemos las fuentes del derecho probatorio, de la prueba. Está el Código Civil, en el capítulo relativo a la prueba de las obligaciones, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. Ahora vamos a hablar del objeto de la prueba. El objeto de la prueba viene a realizar las cosas que deben ser probadas. Comprende fundamentalmente dos grandes apartados: la prueba de los hechos y la prueba del derecho. El Código de Procedimiento Civil hace expresa mención a los hechos y al derecho, al establecer en el artículo 340, ordinal 5, como requisito de la demanda, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión. Y en el artículo 389. ¿Qué otra cosita podemos hablar? Hechos controvertidos. En consecuencia, el objeto de la prueba son los hechos subsumidos a la norma jurídica. Entre ellos están los hechos controvertidos, que es la negación o contradicción de los hechos, puede ser expresa o tácita, general o particularmente expresa, y al mismo tiempo general. ¿Qué otra cosa? Están los hechos controvertidos como objeto de la prueba, que es el conjunto de hechos materiales o psíquicos que sirven de presupuesto a las normas jurídicas aplicables a cada proceso en vista de las peticiones o excepciones de las partes o del efecto jurídico perseguido y que la ley exige como probar por medios autorizados. Hechos que no requieren prueba, que no caen en el objeto de la prueba: los hechos admitidos, los hechos negativos, que es en realidad un hecho frustrado, hechos presumidos por la ley, tampoco son objeto de la prueba, los hechos presumidos por la ley, los hechos notorios. ¿Qué otra cosa puede ser? Las máximas de experiencia, que son reglas generalmente extraídas en la experiencia que permiten visualizar la realidad de un momento dado en la vida social cuando son del conocimiento común. El derecho como objeto de prueba: las reglas del derecho contenidas en el ordenamiento jurídico nacional vigente en el territorio nacional deben ser conocidas por el juez y tienen la obligación de estudiarlas, aplicarlas de acuerdo a su libre interpretación, según el artículo 1 y 2 del Código Civil. Ahora vamos a hablar de los principios generales de la prueba.
Entre ellos son muchos, pero voy a nombrar los más importantes. El principio de la competencia. Este principio está íntimamente vinculado con la inmediación, en el sentido de que el juez que conoce debe llevar a su cargo todo el proceso probatorio. El principio de la publicidad, principio de contradicción, principio de igualdad probatoria, que es que las partes deben tener las mismas ocasiones para la defensa de sus derechos e intereses. Principio de congruencia, principio de la carga de la prueba, que las partes llevan sobre sí la obligación de demostrar el supuesto derecho de las normas cuya aplicación invocan. Principio de lealtad y probidad probatoria, principio de preclusividad, el principio de libertad probatoria, que no es más que las partes deben disponer de libertad probatoria para valerse de todos los medios lícitos de prueba para demostrar sus hechos, la prueba de desactividad, principio del control de la prueba, principio de la comunidad de la prueba. ¿Qué otras puedo mencionar? El principio de imparcialidad, que establece que el juez debe ser imparcial. El principio de gratuidad, según el artículo 26, que establece que el Estado garantizará una justicia gratuita. Y principio de obtención y control de los medios de prueba. Eso es uno de los tantos. Ahora vamos a hablar de los sistemas probatorios. El sistema de la fijación de los medios de prueba y sistema de libertad de prueba. Hay dos. Voy a hablar del primero. El sistema libre de libertad absoluta o de prueba libre. Es aquel sistema que permite a las partes presentar libremente los medios de prueba para probar los hechos controvertidos. Por lo tanto, no hay una fijación de la ley de los medios probatorios, la cual significa que es una libertad que ha determinado el legislador. A manera de información, señalamos que algunos medios de prueba previstos en la legislación nacional están en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y esos dos. Luego vamos a hablar sobre el sistema de pruebas legales en el sentido amplio o fijación por la ley, que es el segundo. Existen pruebas legales cuando el legislador en la ley ha establecido que son los medios probatorios que se pueden producir en la actualidad. Este sistema no está presente en ninguna legislación, casi todos admiten la libertad de medios probatorios. Vamos a hablar ahora del sistema cuanto a la elaboración de los medios probatorios. Vamos a hablar ahora sobre la carga de la prueba. Entonces, ¿qué es la carga de la prueba? Es una noción procesal que consiste en una regla de juicio que indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas. Entonces, entre ellos tenemos la carga procesal. La carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley, consistente en el argumento de una conducta de racionalización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada la consecuencia gravosa para él. Es decir, la carga de la prueba. ¿Qué otra cosa podemos mencionar sobre la carga de la prueba? A ver, la naturaleza jurídica, hay que establecer la naturaleza jurídica de la carga procesal. Se puede decir que toda carga constituye una facultad procesal, ya que ésta encierra la posibilidad de obrar en el campo de la libertad, vale decir, de obrar como se quiere y como se debe. La distribución de la procesal. ¿Qué otra cosa podemos hablar? ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre la carga de la prueba? Los hechos determinados en la carga de la prueba son hechos constituidos, los hechos impeditivos, hechos excitivos, inversión de la carga de la prueba. Esta expresión va generalmente conectada. 1. Con los casos en los cuales produce un desplazamiento de la carga probatoria del demandante en ocasión de defensa de estos. Y con los acuerdos acerca de la invasión de la carga. Ahora vamos a hablar sobre la prueba anticipada. La prueba anticipada y la prueba sobrevenida son dos cosas muy diferentes. La prueba anticipada se puede decir que la proposición de la prueba es un acto de las partes que debe efectuarse en el primer periodo del lapso probatorio establecido en el contenido y la materia de las cuestiones que se probarán. No se puede en el proceso, a excepción del penal, llevar el conocimiento más pruebas que las promovidas por las partes, y su admisión responde a la estimación hecha por el juez acerca de su utilidad. Entonces, la prueba anticipada es aquella prueba que se viene a determinar en el momento de que una persona no pueda servir como testigo. Es decir, la etapa de las pruebas tiene lugar cuando ya se ha iniciado el proceso y tomando el periodo antecedentes
a ella, por algunas veces, una de las partes acomete ciertas pruebas y cuenta para ello con la actividad judicial, pero está en forma contenciosa, sino graciosa, en el sentido que, lo que quiero decir, que la prueba sobrevenida y la prueba anticipada, es que la sobrevenida, como su nombre se dice, anticipada, perdón, que habla sobre la prueba anticipada. La prueba anticipada es aquella que por razones de salud o algún otro impedimento la persona no puede estar dentro del proceso. Esa es la prueba anticipada. Entonces se le pide al juez que por favor, como es caso de relevancia para el proceso, permita la prueba anticipada. Y la prueba sobrevenida es aquella que se viene en el medio del proceso, donde se está llevando el proceso a cabo. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta otra próxima oportunidad.